Dentro de toda la mina subterránea tenemos que estar familiarizados con la parte del ciclo de la operación. El primer, el primer paso del ciclo es la perforación, ¿no? Drilling, que es la parte de la perforación, que puede hacerse con equipo mecanizado o con equipo convencional, mecanizado con yumbos. Para explotación puede ser los DTH, los Simbas, ¿no? Luego tenemos el carguío dentro del ciclo de minado, que es el carguío de los taladros realizados por el jumbo con explosivos, ¿no? Que es la segunda etapa del ciclo de minado. Luego viene la voladura, blasting, se refiere a la explosión del frente de trabajo, para lo cual, si la perforación es efectiva, se tiene que realizar una voladura efectiva, ¿no? Si haces una perforación con un rendimiento del 95% de eficiencia, entonces tu voladura tiene que ser eficiente. La parte de cómo se perfora, cuántos taladros están diseñados por cada frente, se hace en base a cálculos numéricos, los cuales está inmerso dentro del costo, ¿no? No se tiene que hacer taladros por hacer. Si una galería de 4x450 te obliga a diseñar 45 taladros, te obliga a perforar 45 taladros, significa que hay que hacer 45 más menos 2, 3 más, ¿no? No se puede hacer más taladros porque eso nos genera costo de acero de perforación, costo de horas máquina, costo de personal, costo de equipos, costo de explosivos. Entonces tenemos que cuidar la parte de los costos, porque a mayor número de taladros, exceso de taladros innecesarios hace que el costo se incremente. Luego viene la parte de la ventilación dentro del ciclo de minado. La ventilación después de la voladura es importante para disipar los gases, los humos que se puede generar en la voladura. Es necesario que el frente de trabajo esté con bastante ventilación adecuada para que el personal, los equipos tengan un rendimiento efectivo. El rendimiento del personal, el rendimiento del equipo está en función al costo. Un personal con un ambiente seguro, lleno de aire puro, de igual manera el equipo que trabaja en un ambiente puro, el rendimiento va a ser mayor, entonces el costo operativo va a ser menor. Si tenemos una labor llena de humo, con bastante monóxido, con bastante gas nitroso que perjudica al ser humano y por ende también a la productividad de los equipos, tenganlo por seguro de que el rendimiento va a ser negativo, ¿no? Y hay que tener bastante cuidado en eso, en tener una frente muy ventilada. Luego tenemos el scaling, que es la parte del perfilado del túnel, de la galería, del socavón, en la cual tiene que tener un perfilado adecuado. Por ejemplo, una sección de 4x450 tiene que tener un perfilado adecuado, o puede llegar a tener 460x460, dependiendo de la sobrerotura, dependiendo de cómo cargaste, para que el macizo no sea alterado y no podamos generar más sostenimiento, ¿no? Porque eso genera bastante costo. Luego tenemos la parte de lo que es la remoción de escombros. Remoción de escombros que está en función a equipo de bajo perfil, los Sculptran y los Minetrac. En secciones grandes, rampa de 4x450, se puede trabajar con volquetes de 20 toneladas, ¿no? Entonces para eso hay que tener una fragmentación muy buena en cuanto al mineral, en cuanto al desmonte, para que la carga sea uniforme, ¿no? Luego tenemos el sostenimiento. El sostenimiento, después de realizado toda la limpieza, colocamos el sostenimiento adecuado en la roca, dependiendo de qué es lo que nos pide el macizo. Puede ser desde pernos, mallas, shotcrete, o podemos colocar también estructuras metálicas como cerchas, cimbras, arcos noruegos, de tal manera que le podamos dar una consistencia clara al terreno, podemos darle una seguridad uniforme al personal y podemos tener en labores permanentes zonas muy estables.
Luego viene la parte del sostenimiento, que como les dije está asociado al perno, malla, shockwave, ¿no? Y nuevamente se repite el ciclo de minado, ciclo de operación de una mina subterránea, ¿no? Entra topografía nuevamente a marcar el frente y posteriormente comienza nuevamente el ciclo de perforación, voladura, carguío, ventilación, etcétera, etcétera, hasta llegar nuevamente. Es un ciclo que no se pierde, ¿no? Acá tenemos nuevamente el ciclo un poco más detallado, ya incluyendo la topografía, ¿no? Perforación, carga explosiva, voladura, ventilación, desencombro, saneo, bulonado, topografía, perforación, voladura, limpieza, extracción, transporte. Nuevamente, ¿no? Topografía, perforación, voladura, limpieza, transporte. La perforación y voladura son dos actividades que van dentro del ciclo de minado. ¿Por qué les digo esto? Si realizo una buena perforación, tengan por seguro que vamos a tener una voladura exitosa, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de que la perforación tiene que ser la primera actividad dentro de las operaciones de minado, la más importante? En la perforación, sea convencional o mecanizada, convencional con máquinas perforadoras manuales, mecanizada con yumbos electrohidráulicos. Cualquiera de las dos opciones generan costos. Costos en el sentido de que tenemos que realizar una perforación efectiva, tenemos que realizar una perforación de buena manera. Perforación con alineamiento de taladros, con burden y espaciamientos bien definidos, realizando un buen precorte. Perforación de precorte. De tal manera que cuando hagamos la voladura sea efectiva, ¿no? La voladura sea efectiva. De tal manera que no generemos gastos innecesarios dentro de una operación. En una operación subterránea lo que más se cuida es el costo. El costo de algo que sale mal ya te malogra todito el proceso. Por eso es que anteriormente hablábamos del ciclo de minado, ¿no? Falla la perforación, falla todo el proceso. Falla la perforación, falla la voladura. Si no hay voladura, no se puede hacer extracción de desmonte o mineral. Si no hay extracción, no hay transporte. Todo se amarra dentro de la perforación, ¿no? Para tal efecto, la perforación, se les vuelvo a decir, es una de las actividades más importantes dentro del ciclo de operaciones subterráneas, ¿no? Es importante efectuarla de buena manera, taladros bien alineados, las brocas adecuadas, el diámetro perfecto, la longitud perfecta, la longitud adecuada, que no se entrecrucen los taladros, que no se eleven los taladros, que no se planten mucho los taladros, que no se abran mucho los taladros, tienen que estar con secciones definidas. Si tienen una labor de 3x3, pues que sea 3x3. No necesariamente va a quedar como una tajada de queso, ¿no? Pero hay que tratar de, en lo posible, de que la sección sea 3x3, como nos pide el proyecto. Si hacemos más sobre rotura, obviamente que vamos a tener más desmonte que mover. Y ese desmonte es a costo de la mina o del contratista que esté efectuando el trabajo, ¿no? Si una voladura de 3x3 en un avance de 3 metros te da, por decir, en una sección muy definida, unos 18 lampones con escudo de 6 yardas, si haces una sobre rotura y te bota unos 24 lampones, entonces significa que hay 6 lampones de material de roca que es al costo del contratista. Entonces, por eso es importante que debemos efectuar las voladuras efectivas. Por eso es importante que debemos efectuar las voladuras correctas. Por eso es importante que la perforación y la voladura vayan juntas, bien definidas, en el sentido de que el trabajo de la perforación tiene que ser el complemento de la voladura. Para poder planear, presupuestar y determinar los costos de voladuras de diferentes labores, es importante conocer conceptos básicos de perforación y voladura.
Inicialmente cuando hemos entrado al curso, hemos entrado a hablar la parte de lo que es costo, qué es costear, qué es depreciación, qué significa un yacimiento en su conjunto, un yacimiento subterráneo, ¿no? Igualito, para comenzar a costear lo que es perforación y voladura es necesario conocer un poco de conceptos. Por ejemplo, en la perforación, si la perforación se va a hacer con máquina manual o máquina mecanizada, el costo horario de una máquina manual frente a un jumbo es muy diferente, ¿no? En perforación convencional utilizas barrenos integrales o puede ser barras cónicas con brocas descartables de 38 o 36 milímetros. En cambio, en una perforación mecanizada con jumbo utilizamos toda una columna, ¿no? El shank, el coupling, la barra hexagonal de 14-12 pies, tenemos la broca de 45-51 milímetros, tenemos la broca escariadora de 89 milímetros, ¿no? Todos esos componentes de acero son más caros en comparación con el convencional. Y para tal efecto, para que el costo se nos reduzca siempre, tenemos que darle al máximo de trabajo. Si por A o B una broca X, por la abrasividad de la roca se comienza a desgastar en sus paredes, pero los botones están bien, entonces hay que darle trabajo hasta donde lo máximo que pueda dar. Si los botones se pueden afilar, hay que afilarlos, ¿no? Hay que afilarlos. Entonces, esa es la manera de ir reduciendo costos, incrementando los rendimientos, de tal manera que podamos tener conceptos bien claros a la hora de costear. En voladura lo mismo. Hay que determinar la profundidad del taladro para poder colocar la cantidad de explosivo necesario. No porque el taladro tiene 3,5 metros o 4 metros, no necesariamente llenarlo todito el taladro de anfo, de dinamita o de explosivo. No. Siempre se pone la carga explosiva adecuada, de tal manera que no podamos deteriorar el macizo rocoso, no podamos deteriorar la masa rocosa, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir cuidar todita nuestro perímetro de excavación. Si cuidamos nuestro perímetro de excavación, vamos a tener una galería, un socavón mucho más estable, ¿no? Nos vamos a evitar un poco de sostenimiento, nos vamos a evitar colocar shocker, nos vamos a evitar de colocar malla, o quién sabe, de repente mucho se ha abierto ese perímetro, esa sección, entonces de repente se ha sobreexcavado, es un peligro, entonces tenemos que colocar inclusive cerchas, arcos noruegos, ¿no? Cimbras metálicas, entonces eso encarece mucho el presupuesto, encarece mucho el costo de explotación. Por eso es importante saber determinar estos dos parámetros que vayan juntos, perforación y voladura. Perforación, perforar bien, y voladura, volar lo necesario para no generar sobreexcavaciones que puedan ocasionar el incremento del sostenimiento dentro de una labor.